Buenos días, estimados estudiantes. Soy el profesor Osvaldo Carreño. Continuamos con los repasos del contenido de tercer año. En este caso vamos a incluir el contenido de repaso general de genética. Sería una genética básica. Posteriormente veremos otro repaso de genética cuando lleguemos al contenido que lo amerita, para comprender mejor algunos procesos. Pero con esta tenemos para trabajar los primeros contenidos, sobre todo para el repaso. Comencemos entonces. Lo primero es que saber, a partir de los procesos de división celular, que es el video anterior, que la célula pasa por proceso de división. Para el caso de la genética, el proceso de división celular que nos interesa, ya que estamos hablando de combinación de genes, tanto masculinos como femeninos, estamos hablando del proceso de meiosis, donde se van a producir células haploides, donde hay presencia de cromosomas. En esos cromosomas están los genes. En esos genes hay información genética, y esa información genética es la que va a ser la expresión del genotipo. Eso, en principio, eso es todo lo que tiene la imagen, que es lo que estamos presentando allí. Entonces vamos a hacer el repaso, ahora sí, ya habiendo oído la imagen, que es la genética. La genética es la rama de la biología que va a estudiar la herencia, eso lo sabemos. ¿Herencia entre quién? Entre descendencia. Esa herencia va a pasar por la transmisión de características de padres a hijos. De allí se van a poder estudiar características hereditarias, cada característica que un ser viviente puede transmitir a su progenie. Y ahí tenemos que estar pendientes, lo voy a decir más adelante de todas maneras cuando sea pertinente o al cierre, de lo que es el fenotipo como tal, esas modificaciones ambientales que puede hacer el fenotipo que no inciden en la herencia como tal, en la genética del individuo. Entonces, fíjense, se han encontrado miles de características que son heredables. En principio, estudiamos color de ojos, pelo, forma de la cara, el cuerpo en general, la tipología sanguínea también es heredable, se hereda de padres a hijos. De hecho se hacen pruebas genéticas con eso, pero como en este caso es el repaso sencillo de genética mendeliana, vamos a estudiar características simples, también interferencia genética. ¿A partir de quién surge la genética? Surge a partir de los estudios de Gregor Mendel, un padre, en este caso un agustino, que estudió matemáticas, se metió en el convento, disculpen la expresión, se metió en el conservatorio, en la parte esta donde está locura, y allí estuvo encargado de los huertos. A partir de esos estudios de los huertos empezó a interesarse por el estudio de las plantas y esas características que él veía que se podían heredar en las plantas. Él se considera el padre de la genética, descubrió los principios, todos los principios básicos de herencia los describió básicamente Mendel, de repente no con las fórmulas como tal, no con la expresión como tal, pero sí su expresión matemática, que es lo importante de Mendel. No solamente que estudió la genética, sino que él a la genética le dio un método, y ese método lo convirtió en probabilidad de que una característica se exprese o no. Y desde luego, cuando descubrieron los trabajos de Mendel, empezaron todos a aplicar, a explicar la genética a partir de lo que él había hecho. Evidentemente Mendel no fue perfecto, él trabajó con plantas, la variabilidad era diferente, otros trabajaron con animales, en el caso de Morgan, y ellos descubrieron la herencia ligada al sexo, que son excepciones a reglas mendelianas. Entonces vamos con los experimentos de Mendel. Lo primero que tenemos que saber es que Mendel estudiaba características en contraste, que eran fáciles de ver y de distinguir. ¿Qué estudió Mendel? Estudió la forma, color de cubierta, en el caso para la semilla, en las vainas estudió la forma y el color, en los tallos estudió la posición de la flor y el largo del tallo. Todas estas características eran fácilmente medibles, observables y tenían una ventaja. Al él trabajar con la planta de Pisum sativum guisantes, él ya tenía la ventaja de que estas plantas hacen generalmente autofecundación, es decir, podemos obtener poblaciones homocigotas dominantes o poblaciones homocigotas recesivas. Como dato que ustedes deberían conocer, el color amarillo de los guisantes, de las arvejas, sí,
de las arvejas, el amarillo es el dominante. El verde, que es lo que normalmente vamos al supermercado y compramos, es el recesivo. Eso para que estemos más o menos, hay una terminología. Lo que pasa es que los seres humanos prefieren comer arvejas, un cardo de arveja verde, porque eso amarillo parece vómito de bebé. Entonces, eso ya es selección anteriormente, que es parte también del estudio de la evolución como tal. Entonces, en cuanto a la estructura de la flor, esa parte de estructuras reproductivas en la planta de guisantes, podemos tener que el estambre va a ser la estructura reproductora masculina, la cual va a contener polen. Este polen tiene gametos, esos gametos son los gametos sexuales masculinos. En el pistilo se encuentra la estructura reproductora femenina. En cuanto a la polinización, es el proceso donde el polen se mueve desde el estambre hacia el pistilo. Por la vía natural, normalmente las plantas de guisantes hacen autopolinización. Ahora, si hay algún polinizador, pueden sufrir de polinización cruzada, que es raro por la forma de la planta, de la flor del guisante. Ahí vemos las estructuras que se mencionaron anteriormente. Entonces, en los experimentos que tenía que definir Mendel, tenía que definir líneas puras, las cuales son un grupo de individuos que van a producir, donde la progenie forma una sola característica en cada generación. Estudió varias generaciones de gigantes, todas las plantas, todos sus descendientes tuvieron semillas amarillas lisas, por ejemplo. Esto se lo dije en las otras generaciones. De ahí que sus experimentos, a partir de establecer una línea pura, ya él podía identificar rápidamente a una línea pura heterocigota, homocigoto dominante, homocigoto recesivo, que él lo introduce. Mira, aquí tiene que haber, uno tiene que tener dominancia sobre el otro. Bueno, vamos a estudiar. Para eso hizo cruces. ¿Qué cruzó? Semillas amarillas, redondas, lisitas, semillas amarillas rugosas, y obtuvo que en su primera generación todas las semillas eran amarillas, redondas. ¿Y dónde quedó el otro carácter? Bueno, el otro carácter quedó escondido. Y al quedar escondido, que estamos hablando que ahí hay un individuo heterocigoto, en este caso un híbrido, que va a surgir. Es el hijo de dos padres que difieren en una o más características. Cuando hablamos de este cruce, donde estudiamos una sola característica, hablamos de un cruce monohíbrido. Fíjense que aquí todavía no está la simbología, debemos recordar la simbología a la hora de hacer los cruces mendelianos. Muy importante saber qué simbología usar. Aquí hay, aquí hay un cruce de híbrido, estamos estudiando dos características: amarillo, rugoso o redondo, si es monohíbrido. Está confundiendo. Sí, porque más adelante vamos a hablar de las otras características. Él también estudió entonces dentro de esa línea pura, bueno, que la semilla fuera amarilla y la otra verde, entonces tenía que todas las semillas eran amarillas. Concordando con lo que le estoy diciendo, que el amarillo es el dominante, el verde va a ser recesivo, el rugoso va a ser recesivo. Por autopolinización, cuando él obtenía estos descendientes de la primer experimento, donde eran amarilla redonda con amarilla rugosa, le obtenía que a una proporción en la segunda generación filial, donde tenía una proporción 3:1 o 3/4, 3/4 y 1/4, donde 3/4 va a ser la expresión del carácter dominante. Matemáticamente él después saca la cuenta y establece cuáles son los alelos que están presentes. Vamos a seguir. En ese mismo cruce, entonces podemos decir que por autopolinización vamos a tener una característica donde se van a expresar la mayor cantidad de individuos dominantes y una menor cantidad de individuos recesivos, que viene a representar a la primera generación o a ese individuo recesivo de la primera generación, una proporción más pequeña.
La explicación de esos resultados de Mendel. Mendel desarrolló varias hipótesis para explicar esos resultados. En principio dijo que cada característica hereditaria está bajo el control de dos factores separados, ya que esos dos factores separados los denominamos alelos. Uno viene del padre y uno viene de la madre. De allí, posteriormente, se introdujo el término, esos alelos están en los cromosomas y son los genes que se transmiten de los padres a la descendencia. ¿Mediante qué proceso? ¿Mediante qué mecanismo? Mediante los gametos que se encuentran en cada individuo. Él estableció la práctica de utilizar letras para representar esas características hereditarias, donde el dominante lleva una letra mayúscula y el recesivo va a llevar la misma letra del dominante pero minúscula, que a veces cometen esos errores. Para este caso, fíjense, aquí estamos hablando de semillas amarillas, un ejemplo. Ya sabemos que si son las semillas amarillas dominantes, ahí debería de ir una A mayúscula, pero en el ejemplo vamos a utilizar una Y mayúscula, y la semilla verde va a llevar la misma letra pero minúscula. Carácter dominante, letra mayúscula; carácter recesivo, letra minúscula. Lo otro que le estaba aclarando es, a partir del dominante, la primera inicial es la letra que vamos a utilizar como simbología para representar. Así, si el individuo va a ser homocigoto, va a tener dos letras mayúsculas o dos letras minúsculas, ya así sea si es dominante o sea si es recesivo. En este caso se especifica homocigoto dominante, homocigoto recesivo. Si es heterocigoto, no me hace falta decir que es dominante, porque ya es decir heterocigoto quiere decir que se está expresando la característica dominante. Solo un gen pasa a un gameto, quiere decir que cada uno de los gametos de un padre con semilla amarilla contiene solo un gen dominante. Cada uno de los gametos producidos por el padre con semilla verde contiene un solo gen recesivo, gen verde. Cuando estos gametos se combinan como resultado de fecundación, solo una combinación es posible. Un gameto dominante se unió con un gameto recesivo, por lo tanto se formó un heterocigoto. De allí que cuando hacemos una descendencia entre individuos puros dominantes, individuos puros heterocigotos, solamente vamos a expresar se van a expresar fenotípicamente los gametos dominantes, pero los recesivos también están allí. Y es lo que nos va a permitir en una segunda generación que se exprese ese carácter. Y vemos entonces por autofecundación esos individuos que teníamos heterocigotos, al combinarse en este cruce, van a dar como resultado 3/4 de plantas que expresan el carácter dominante, 3/4 de plantas que expresan el carácter, 1/4 de plantas que expresan el carácter recesivo. Y eso me puede dar unas cantidades, y por esa expresión matemática puedo establecer la proporción de ser 3/4 o 75% o 25%. Si hablamos de fenotipo. Si hablamos de genotipo, estaríamos hablando de un cuarto de dominante, un medio de heterocigoto y un medio de recesivos. Fíjense que no digo ahí otra cosa, sino digo homocigoto, sino que ya sabemos que ellos son homocigotos, lo podemos llamar dominante y recesivo de igualito. Por acá, el dominante ya está listo. De allí entonces le establece el principio de dominancia. Hay un carácter que siempre se va a expresar en la primera generación filial cuando los individuos pertenecen a línea pura, los padres pertenecen a líneas puras. También establece la segregación, que indica que en cualquier cruce cada planta progenitora de guisantes transmitía solo un gen a cada gameto que se formaba. Los genes se separaban o se segregaban uno del otro durante la formación de gametos. Se aparean cuando ocurre la fecundación. En este caso, para la parte que nos dice se parean, es que se unen uno al lado del otro. ¿Qué razón de característica dominante, característica recesiva encontró Mendel en la FP2? Bueno, ya lo dijimos hace rato. Encontró una proporción de 3/4 a 1/4 de características dominantes y 1/4 de características recesivas, pero ya sabemos que hay que ir introduciendo la parte del genotipo como tal, que tiene otra expresión, tiene una expresión de
Vamos a ponerlo aquí para que se vea la imagen. Un medio dominante, un cuarto dominante, un medio recesivo, un medio heterocigoto, disculpen, un cuarto recesivo. Explicando los resultados, entonces, el genotipo es la constitución genética del organismo, el fenotipo es la apariencia externa o medible, que es lo otro que hay que incluir allí, que a veces se deja por fuera, de el organismo. O sea que no solamente externo es lo que usted ve, también lo que puede medir. La presión arterial es transmitida de un individuo a otro. El tipo de sangre es transmitido de padres a hijos. Entonces ahí tenemos que, bueno, ahí hay un fenómeno de codominancia, pero ahí tenemos ejemplos de características de los individuos como tal. De allí es importante, bueno, saber cuándo son homocigotos, cuando son líneas puras y los gametos en estudio son iguales. Cuando son heterocigotos, cuando son descendientes y los gametos en estudio son diferentes y obedecen a una orden, a una ley, a una orden de dominancia recesividad. Lo otro que él estableció, bueno, era la ley de la probabilidad, que es el estudio de la forma en que operan las leyes al azar. El azar se refiere a la posibilidad de que ocurra cierto evento, y esto entonces me daba para ir estableciendo algunas leyes que estableció Mendel. Recuerden que él trabajaba con términos matemáticos, que es la regla de los eventos independientes. Los eventos que ocurrieron no afectan la probabilidad de que pueda ocurrir, disculpen, uno de esos mismos eventos. La regla del producto, la probabilidad de que ocurra a la vez eventos independientes es el producto de las probabilidades de que estos eventos ocurran por separado. En el caso de la probabilidad vemos que se cumplen leyes de probabilidad en cada uno de los eventos estudiados por Mendel, ya que cuando estudiamos en este caso la probabilidad del ejercicio en la generación 1, la P1, en la P1, en la generación 1, en la generación 2, en la generación 1 tenemos una reacción genotípica, disculpen, ya me está enredando, de 100% de individuos heterocigotos. No hace falta decir dominante o recesivo. Sin embargo, alguna gente acostumbra en 100% de individuos heterocigotos amarillo. En la razón fenotípica, 100% de semillas amarillas. Por eso le decía, si ya lo voy a decir en el fenotipo, no lo tengo por qué decir en el genotipo. Simplemente indico que es heterocigoto y coloco las letras. Si es la razón genotípica, es lo que le estaba diciendo. Un cuarto, 25% de homocigoto dominante, 50% heterocigoto, nada más, coloco la letra, y el 25% de homocigoto pero recesivo, coloco la letra. Genotipo, coloco siempre los símbolos, las letras que lo acompañan. En el fenotipo, pues simplemente no me doy mala vida, 75% de semillas amarillas o 3/4 de semillas amarillas y 1/4 de semillas verdes. De allí entonces tenemos algunos ejemplos para ir dando. En los ratones el pelaje negro es dominante sobre el pelaje blanco. Un macho de pelaje blanco, ya sabemos que el negro es el dominante, se cruza con una hembra heterocigota de pelaje negro. ¿Qué razones genotípicas y fenotípicas resultarían probables de este cruce? Ya sabemos que si el negro es dominante, pues todos esos individuos van a ser negros. En la F1, porque en la F2 la cuestión cambia. Es importante que este ejemplo lo hagan, posible que aparezca en la prueba. Si no saben cómo hacerlo, aprovechen y me preguntan en la semana que viene, que me preguntan en los encuentros y yo los ayudo a hacer el ejercicio si no recuerdan cómo se hace. Una persona con tipo de sangre O se casa con otro tipo de sangre O. AO. ¿Qué tipos de sangre pueden tener los hijos? Mire, el hijo nada más puede tener, y esto sin yo hacer mucho cruce, solamente va a tener o sangre AO, estaba leyendo mal. Una persona de tipo de sangre AO se casa con otro tipo de sangre BO. El hijo puede ser A,
puede ser B, puede ser O puede ser AB, pero hay que hacer el cruce. Hagan el cruce, la tarea. Una pareja tiene 3 hijas, la madre espera un cuarto hijo, ¿qué probabilidad hay de que el niño sea varón? Aquí es regla probabilística, no tiene nada que ver con el sexo, aquí es simplemente aplicar una regla matemática de probabilidad que es importante que la busquen. En el caso de la herencia ligada al sexo, cromosoma X, una mujer con visión normal tiene 2 hijas con daltonismo. Da los posibles genotipos de esta mujer, de su marido y de las 2 hijas. Usa la letra C para la visión normal y la letra C minúscula para el daltonismo. De antemano ese ejercicio está sumamente sencillo, porque si ella tiene 2 hijas con daltonismo, quiere decir que el padre, nos están diciendo si es daltónico, pues es posible que el padre sea daltónico y ella sea heterocigota, por lo tanto ella tiene, por eso tiene su visión normal, o los dos tienen visión normal y por lo tanto tienen la probabilidad de que sus hijos salgan con daltonismo, porque en este caso los dos serían heterocigotos. Son varias de las probabilidades, hay que hacer varios cruces. Lo otro que tenemos que recordar es los del cruce de prueba, un cruce de prueba entre un ser que muestra una característica dominante pero de genotipo incierto y un ser que es homocigoto recesivo. Cuando se hace ese tipo de cruces nos permite identificar el genotipo resultante. Resulta que si el genotipo recesivo se expresa, quiere decir que el individuo era heterocigoto, pero si el genotipo no se expresa, quiere decir que él era homocigoto dominante. En este caso se usa para conocer el genotipo. Otro ejemplo, esto se ven para que lo hagan ustedes. En este caso el conejillo de India, el color de pelaje negro es dominante sobre las características de pelaje blanco. Sin embargo, un conejillo de India negro puede ser homocigoto dominante o heterocigoto, que también va a expresar una característica allí dominante. Para esa característica, ¿cómo se sabe la diferencia? Tiene que ver con lo anterior, que es a través de un cruce de prueba. Utilizamos simplemente un conejillo de India blanco y con eso sabemos a partir del cruce qué tipo de individuo teníamos presente. En el caso de la hemofilia, es una enfermedad hereditaria que se muestra la incapacidad de coagular la sangre, la herencia ligada al cromosoma X. Al cruzarse un hombre hemofílico con una mujer sana, no portadora, ¿qué probabilidad tendrá una de sus hijas de tener un hijo hemofílico? Si se casa con un hombre, igual hay que hacer un cruce. El determinar, bueno, la condición normal es la no hemofílica, la condición hemofílica es la condición anormal. Es más que todo para recordar. Y la otra, entonces, cómo se transmite un gen de la hemofilia hasta la segunda generación si la abuela es sana, heterocigota, y el abuelo es enfermo. Si hablamos de segunda generación, la abuela es sana y el abuelo es enfermo, quiere decir que esto es herencia ligada al sexo. Es simplemente para recordar algunos de los conceptos que ustedes debieron trabajar en cuarto año. Finalmente, entonces, tenemos algunos cruces de híbridos para que puedan ir verificando su conocimiento con el cálculo de, en este caso, un cuadro de Pugno. Igual, si no recuerdan mucho esto, por favor estén pendientes de recordarme cuando estemos en la asesoría y yo les indico. Ese es todo el repaso de genética. Tengan feliz día.